Hola, mi nombre es David Ramón Cano y hoy vengo a hablar en este video hablaré sobre la extracción líquido-líquido, que es una operación unitaria muy importante dentro de los procesos de separación. La extracción líquido-líquido consiste en separar uno o varios componentes de una mezcla líquida utilizando un segundo líquido llamado solvente. Debe ser parcialmente o totalmente inmiscibles con la alimentación. El componente que se desea separar se distribuye entre dos fases líquidas, de acuerdo con su afinidad por cada una de ellas, ¿sí? En esta operación es importante porque permite separar sustancias que puedan ser difíciles de separar mediante otros métodos, como la destilación, especialmente cuando los componentes tienen puntos de ebullición muy cercanos o cuando son sensibles a la temperatura. Lo que tenemos, el segundo punto son fundamentos de extracción. ¿Sí? El primero es líquido, equilibrio líquido-líquido. En este caso, primer fundamento es el equilibrio líquido-líquido durante la extracción de dos fases líquidas entra en contacto y un soluto se distribuye entre ambas. Sí, generalmente tenemos una fase de alimentación que contiene el soluto que queremos extraer y una fase solvente que recibe ese soluto. Sí, cuando ambas fases están en contacto, el soluto se transfiere a una fase o a otra hasta alcanzar una condición de equilibrio. En ese momento, la cantidad de soluto que pasa a cada fase depende de la naturaleza de las sustancias o de su afinidad química. Sí, el segundo es el coeficiente de distribución, que tenemos que es una forma de analizar el comportamiento mediante el coeficiente de distribución que relaciona la distribución del soluto en una fase con su concentración en la otra fase. De manera general se puede expresar como en este caso se representa con la K, que la K significa la concentración del soluto en la fase extractor dividida entre la concentración del soluto en la fase refinado. Cuando el valor del coeficiente de distribución es alto, significa que el soluto tiene una mayor afinidad por el solvente y por lo tanto la extracción es más favorable. El tercero último es la selectividad del solvente. En otro aspecto importante es la selectividad, ¿sí? Es un buen solvente, un buen solvente debe extraer principalmente el componente que nos interesa y los demás componentes de la alimentación. También debe formar una fase separada, ser relativamente fácil de separar o de recuperar y tener una baja toxicidad y ser compatible en el proceso. Sí, lo siguiente son las variables de efecto del proceso, que en este caso tenemos cuatro, que es temperatura, es relación solvente-alimentación, tiempo de contacto, mezclado y área de contacto. Ok, vamos con la primera, que es temperatura. La temperatura puede afectar el equilibrio entre las fases y también la solubilidad de los componentes. Al aumentar la temperatura, en algunos sistemas pueden mejorar la transferencia de masa, pero también pueden disminuir la selectividad del solvente. Por eso se debe elegir cuidadosamente eh, el, el componente. Que lo siguiente es la relación solvente-alimentación, que en este caso la relación entre la cantidad de solvente y la cantidad de alimentación también es muy importante. Si se utiliza una mayor cantidad de solvente, generalmente se puede extraer una mayor cantidad de soluto, aunque esto aumente los costos de la operación, pues posteriormente se necesitará recuperar una mayor cantidad del solvente. Por el tercero tenemos como el tiempo de contacto, que esto quiere decir que el primer contacto permite que el soluto se transfiera de una fase a otra. Si el contacto es insuficiente, la extracción puede ser incompleta
y sin embargo pues tiene un tiempo excesivo tiene un tiempo excesivo, puede no representar una mejora significativa y aumentar el tiempo de operación. Pues esto quiere decir que es súper importante que el tiempo, que el soluto transfiera una fase a la otra, porque si no, la, si no llega a tocar el tiempo, justo lo mencioné, el tiempo excesivo hace que todo sea algo incompleto, disminuye la operación y incrementa el tiempo de operación, y pues es súper importante el tiempo de contacto. El siguiente es mezclado y área de contacto, que este es el mezclado. También es importante porque aumenta el área de contacto entre dos fases. Mientras mayor sea el contacto entre ellas, mayor puede ser la transferencia de masa. Sin embargo, es necesario separar correctamente las fases. Ok, seguimos con los equipos de extracción. Tenemos el primero, que es extractores por mezcla y decantación. Ok, este primer equipo es el extractor por mezcla y decantación. En este equipo las dos fases líquidas se mezclan para aumentar el contacto entre ellas. Durante esta etapa el soluto se transfiere desde la fase de alimentación hacia el solvente. Posteriormente la mezcla pasa por una zona de decantación, donde las fases se separan debido a la diferencia de densidades. La fase que contiene principalmente el solvente y soluto extraído se conoce como extractor. La fase que quede después de retirar parte del soluto se conoce como refinado. Estos equipos son relativamente sencillos y pueden utilizarse cuando se requiere una operación por etapas. Ok, el segundo son columnas de extracción. Este es otro tipo de equipos que en ellas las dos fases líquidas entran normalmente por extremos opuestos y recirculan en contracorriente. Una se dispersa en forma de gota dentro de la fase continua. De esta manera se genera una gran área de contacto y se facilita la transferencia del soluto. ¿Sí? Las columnas se pueden contener de diferentes elementos internos, como platos o empaques, que ayudan a mejorar el contacto entre las fases. Una ventaja de la operación en contracorriente es que permiten obtener una extracción más eficiente y utilizando el contacto entre las fases o a lo largo de toda la columna. Sí, esto puede decir que la fase más ligera generalmente tiene que subir y la fase más pesada tiene que bajar, ¿sí? Aunque el comportamiento dependa de las densidades o del diseño del equipo. El siguiente son los extractores continuos, que estos también existen. Es una diferencia de un proceso por lotes. En estos equipos de alimentación el solvente entra continuamente, mientras que el extracto y el refinado salen de manera constante. Estos equipos son muy utilizados en procesos industriales, por lo que permiten trabajar con grandes cantidades de materiales y mantener una operación continua. La eficiencia depende de factores como la velocidad del flujo, el tiempo de contacto, la dispersión de las fases y la diferencia de densidades. Sí, el extracto y refinado. Vamos por ese punto, que en este caso la primera es el extracto, que es la fase más rica en el solvente y que contiene una mayor cantidad del soluto que se logró transferir. La segunda es el refinado, que es la fase que alimenta después de haber perdido parte del soluto. ¿Sí? En este proceso industrial de ambas corrientes pueden someterse a operaciones posteriores para recuperar el solvente y aumentar el producto deseado. ¿Sí? Tenemos como aplicaciones reales que pues la extracción líquido-líquido tiene muchas aplicaciones en la industria. En la industria farmacéutica se utiliza para separar, purificar componentes activos. En la industria química, se emplea para recuperar sustancias y separar componentes de mezclas complejas. En la industria alimentaria, esta se utiliza para extraer compuestos de intereses como aromas, pimientos y otros compuestos naturales. Sí, también se utiliza en la industria petrolera, petroquímica,
para separar diferentes compuestos orgánicos. Además tienen aplicaciones en el tratamiento de aguas residuales, donde pueden utilizarse para retirar contaminantes específicos que se encuentran disueltos en una corriente líquida. Sí, pues ya tenemos que como conclusión que la extracción líquido-líquido es una operación de separación basada en la transferencia de un soluto entre dos fases líquidas. Su eficiencia depende principalmente del equilibrio entre dos fases, el coeficiente de distribución, la selectividad del solvente, la temperatura, las columnas de extracción y los extractores continuos. Eh, la elección del equipo depende de las características de la mezcla y el volumen de producción y la eficiencia que se necesita obtener. Eso quiere decir que pues cada tipo de, de producción es necesario un diferente tipo de equipo, o sea, diferente tipo de equipo para cada componente, ¿sí? Y por sus numerosas aplicaciones en la industria, como la química, farmacéutica, alimentaria, petrolera, ambiental, la extracción líquido-líquido es una operación unitaria fundamental dentro de los procesos de separación. Bueno, eso sería todo y pues muchas gracias por su atención.